La vida del Buda entre la historia y el mito. Este artículo es la continuación de una serie sobre el budismo. Presentaremos una breve biografía de su fundador, Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda. La búsqueda del Buda histórico, el problema de las fuentes. Aunque los materiales biográficos sobre la vida del Buda son abundantes, hoy en día la comunidad académica tiene dudas sobre la posibilidad de reconstruir una biografía históricamente confiable por varios motivos. En primer lugar, porque a pesar de que la comunidad de monjes fundada por el Buda empleó técnicas de memorización colectiva comunes en la antigua India para preservar las enseñanzas de su maestro, ejemplo, recitaciones comunales. El material biográfico más antiguo que tenemos por escrito sobre su vida proviene del canon Pali, un conjunto de textos redactados alrededor del siglo I después de Cristo, es decir, más de 4 siglos después de su muerte, 483 antes de Cristo. Unas fuentes biográficas son incluso posteriores, por más excelentes que hayan sido las técnicas de preservación oral usadas por los monjes. El lapso de tiempo entre los eventos narrados y su puesta por escrito es demasiado grande como para asegurar una recapitulación fidedigna. En segundo lugar, el foco de la memorización de la comunidad de monjes se centró en preservar los discursos y sermones del Buda más que en los detalles de su vida. Esto se debe, al menos en parte, a una idiosincrasia propia de la religión budista. Según esta fe, el Buda solo apunta hacia el camino. El Buda es visto como alguien que a través de esfuerzos propios redescubrió el camino a la salvación y lo enseñó a sus discípulos para que ellos también se salven a sí mismos. La salvación no proviene del Buda, sino que proviene de las verdades descubiertas por él. En consecuentemente, los detalles biográficos del Buda son secundarios a sus enseñanzas, de la misma forma que la biografía de personajes como Platón o Aristóteles es secundaria al momento de entender sus teorías filosóficas. Lo que importa es el descubrimiento, no el descubridor. Finalmente, porque como se suele suceder con las figuras de importancia religiosa, en la antigüedad los relatos de la vida del Buda están atiborrados de relatos de milagros y hazañas sobrenaturales, las cuales son de dudosa historicidad. La presencia de estos materiales evidencian que pese a los esfuerzos de la comunidad de monjes, la biografía del Buda se mezcló con la leyenda, de tal modo que hoy en día es prácticamente imposible tener certeza de qué eventos de su vida provienen de la historia y cuáles de la imaginación. Sin embargo, pese a las dificultades de reconstruir al Buda histórico, la comunidad académica hoy en día no tiene dudas serias de que haya existido realmente y se inclina a creer que el bosquejo general de su vida preservada en la tradición probablemente sí refleja hechos históricos, aunque embellecidos posteriormente. Pero al margen de todo esto, estudiar la vida de Buda tal cual como figura en la tradición budista
es un ejercicio fértil si uno desea entender a esta fe. En efecto, dejando de lado las cuestiones de historicidad, la biografía tradicional del Buda articula de modo dramático muchas de las creencias y convicciones del budismo, por lo que su estudio es obligatorio si uno desea entender esta religión milenaria. Es por ello que en este artículo presentaré un recuento de la vida del Buda tal y como figura en la tradición budista, absteniéndome de comentar sobre la historicidad de los hechos en sí. Con esto espero ayudar al lector en adentrarse en esta rica cosmovisión religiosa. Recomiendo al lector leer con anterioridad mi introducción al budismo, pues tener en mente la cosmovisión general de esta fe será de gran ayuda para entender cómo la tradición entiende la biografía de su fundador. La vida de Buda. El Buda y sus vidas pasadas. El lector le pondrá, Al lector le podrá parecer extraño, pero dentro de la tradición budista la biografía del Buda no inicia con su nacimiento, sino con sus vidas pasadas. El budismo afirma que todos hemos vivido un incalculable número de vidas anteriores y el Buda no fue excepción. Para esta tradición es excepcional, es para esta tradición el excepcional carácter, poder y sabiduría de Buda fue el resultado acumulativo de miles de vidas dedicadas al cultivo de virtudes y purificación espiritual. Según la tradición budista, el momento clave que definió el destino del Buda ocurrió hace millones de años, momento en el cual éste vivía como un asceta llamado Sumedha. Sumedha tuvo contacto con el Buda Dipankara, un Buda que vivía en el entonces, quien profetizó que Sumedha se convertiría en un Buda como él en una vida futura. Esta profecía impulsó a Sumedha a buscar la perfección espiritual, impulso que perduró durante un enorme número de vidas hasta que finalmente nació como Siddhartha Gautama, el Buda de nuestro tiempo. La literatura budista ha sido extremadamente creativa al imaginarse estas series de vidas. Uno de los corpus más populares se llama Los cuentos de Yakata, un compendio de más de 540 poemas relatando las peripecias del Buda en sus vidas pasadas en camino hacia la perfección espiritual. Estas historias toman la forma de fábulas donde el futuro Buda, a veces como humano, a veces como animal o incluso a veces como un ser celestial, es uno de los personajes que participa en un breve cuento que termina con una moraleja. En todo caso, el haber ya llegado casi al tope de su perfeccionamiento espiritual, la penúltima vida de Buda, es decir, su última vida antes de encarnarse como Siddhartha Gautama, trascendió como un ser celestial en el cielo. Tusita. En todo caso, al haber llegado casi al topo de su perfeccionamiento espiritual, la penúltima vida de Buda, es decir, su última vida antes de encarnarse como Siddhartha Gautama, transcurrió como un ser celestial en el cielo Tusita, literalmente el cielo placentero, el paraíso donde los próximos Budas se preparan para encarnarse por última vez. De hecho,
El budismo afirma que el próximo Buda a encarnarse, llamado Maitreya, ya se encuentra ahí, preparándose para aparecer en el mundo humano en, en el futuro. Fue este el cielo Tusita que el Buda descendió a la tierra para nacer por última vez. El nacimiento e infancia de Buda. Los textos budistas indican que los padres del Buda eran aristócratas, miembros de la casta india de los satriyas, casta a la que pertenecen nobles, reyes y guerreros. El padre de Siddhartha se llamaba Suddhodana, uno de los jefes tribales del clan de los Sakyas, los cuales habitaban en el norte de India, cerca de donde hoy es Nepal. Es por eso uno de los títulos por los cuales se le conoce al Buda, es Sakyamuni, literalmente el sabio de la tribu de los Sakyas. Como suele ocurrir con las figuras de importancia religiosa, los relatos del nacimiento de Buda están repletos de ocurrencias milagrosas. Se dice que los padres de Buda habían intentado durante años concebir sin éxito, hasta que un día su madre, Maya, tuvo un sueño en el que 4 seres celestiales la llevaron a los Himalaya. Ahí un elefante blanco con 6 colmillos bajó de las alturas y entró en su vientre desde su costado derecho, quedando embarazada al instante. Ese elefante habría sido la forma en la que Buda eligió descender del cielo, Tusita. Cuando llegó el momento del parto, 10 meses después, no 9, Siddhartha salió del vientre materno por el costado izquierdo de Maya, mientras estaba parada bajo un árbol, sin sentir dolor alguno y sin que el niño estuviese cubierto de sangre o mucosidad. Los milagros no se detuvieron ahí. Cuando el Bodhisattva, el Buda, salió del vientre de su madre, 2 flujos de agua cayeron del cielo, uno caliente y otro frío, para bañar al Bodhisattva y su madre. Tan pronto como el Bodhisattva nació, se paró firme sobre sus pies y luego dio 7 pasos, viendo hacia el norte y con un parasol blanco. Sobre él anunció: yo soy el más alto del mundo, yo soy el mejor del mundo. Este es mi último nacimiento, ya no habrá existencia renovada para mí. Cuando el Bodhisattva salió del vientre de su madre, una gran luz apareció en el mundo, superando la divina majestad del mundo y sus dioses, Mara y Brahma y toda la población de ascetas brahmanes con sus dioses y seres humanos. Siete días después del nacimiento de Siddhartha, su madre Maya falleció y subió al mismo cielo, Tusita, de donde bajó su hijo, renaciendo como una deva, una diosa. Así Siddhartha habría sido criado por su padre y su tía, Mahapati. Poco después de su nacimiento, el padre de Siddhartha llamó a varios sabios para que vaticinen el destino de su hijo. Al observarlo,
Los sabios encontraron en él las 32 marcas de un gran hombre, señales físicas que revelan que el infante se convertiría sea en un Buda, alguien que redescubre el camino de la salvación espiritual, o un Chakrabartin, un monarca que pacíficamente conquistará todos los reinos de la tierra. El padre de Siddhartha, al ser el mismo un noble, prefirió que su hijo se convirtiera en este mítico rey en vez de un líder religioso, por lo que intentó empujar a su hijo hacia ese destino. Los 4 avistamientos. Para lograr que Siddhartha se convirtiera en un Chakrabartin en vez de un Buda, su padre intentó a toda costa evitar que tuviera contacto con las realidades del sufrimiento, la enfermedad y la muerte, manteniendo su mente lejos de toda preocupación existencial. Así, la tradición budista afirma que el príncipe Siddhartha pasó su juventud encerrado en los palacios de su padre, rodeado de placeres e y completamente alejado de la enfermedad, vejez y muerte. Se afirma que en este periodo de tiempo Siddhartha tuvo una esposa llamada Yasodhara y un hijo, Rahula. Aunque los textos más antiguos indican que Siddhartha renunció a su vida de palacio después de largas reflexiones, la versión del evento que más se popularizó proviene de textos posteriores. En ellos se dice que la vida de lujos de Siddhartha llegó a un abrupto final cuando por fin salió del palacio alrededor de los 30 años. Afuera, Siddhartha se encontró sucesivamente primero con una persona anciana, luego con una persona gravemente enferma y finalmente con un cadáver llevado a los campos de cremación. Siddhartha entró súbitamente en contacto con el sufrimiento que es intrínseco a la condición humana, entrando en una profunda crisis existencial. Sin embargo, también fuera de las murallas del palacio, Siddhartha se encontró con una cuarta figura, la de una asceta, alguien que renunció a todos los placeres, y una cuarta figura, la de un asceta, alguien que renunció a todos los placeres y preocupaciones del mundo en búsqueda de la verdad espiritual, inspirado por este y todas sus posesiones para convertirse en un ramana, un renunciante con la intención de descubrir cómo escapar definitivamente del sufrimiento endémico en la condición humana. Siddhartha y sus maestros. Los charramanas fueron un movimiento contracultural en la antigua India que ofrecía una alternativa al status quo religioso tradicional, el cual estaba basado en rituales y sacrificios a su familia y posesiones, con el fin de dedicarse exclusivamente a la meditación e investigación filosófica, viviendo como mendigos y ermitas en bosques. Es importante tener en cuenta que aunque todos los saramanas tenían un estilo de vida ascética similar, no compartían una ideología común. Al contrario, las reflexiones filosóficas las reflexiones filosóficas y experiencias meditativas de los saramanas
produjeron una multiplicidad de escuelas de pensamiento, sosteniendo a menudo opiniones diametralmente opuestas con respecto a temas como la naturaleza del universo, el alma y Dios, la existencia de vidas después de la muerte y la importancia de rituales religiosos. Aunque el paralelo no es exacto, la multiplicidad de escuelas de pensamiento generadas por los charmanas pueden verse como análogas a las escuelas filosóficas que florecieron en la antigua Grecia. Fue en este complejo mundo que combinaba la investigación filosófica, prácticas de meditación y la renuncia de todo lo material que el joven Siddhartha se adentró en la intención de descubrir cómo salvar a, a el joven Siddhartha se adentró con la intención de descubrir cómo salvar a la humanidad del sufrimiento. Los textos budistas dicen que Siddhartha originalmente estudió a los pies de dos grandes maestros de meditación. El primero, llamado Ahara Kalama, enseñaba cómo acceder a un estado meditativo profundo llamado la esfera de la nada, un estado de absorción mental donde la conciencia se vaciaba de todo contenido, quedando en la nada. Siddhartha había tenido un talento natural, logrando llegar a este estado meditativo en relativamente poco tiempo. Sin embargo, el joven renunciante no estaba satisfecho, a pesar de que al adentrarse en la esfera de la moda, a pesar de que al adentrarse en la esfera de la nada, la mente se halla en paz y libre de sufrimiento. Este estado meditativo solo era temporal, lejos de la solución definitiva que él buscaba. Así, a pesar de ser el discípulo estrella de Alara, Siddhartha abandonó su escuela para unirse a la de otro maestro de meditación llamado Udraka Ramaputra. Este segundo maestro también habría enseñado la forma de entrar en un trance meditativo, llamando la esfera de ni percepción ni percepción, un estado mental tan profundo y sublime que estaba más allá de las categorías de percepción o no percepción. Una vez más, el joven renunciante habría demostrado talento para acceder a este estado mental, convirtiéndose nuevamente en el discípulo estrella. Sin embargo, nuevamente Siddhartha no estaba satisfecho y las mismas razones del estado de mi percepción ni no percepción era solo temporal, por lo que no era la solución definitiva al problema del sufrimiento humano. Así, Siddhartha Gautama también abandonó a su segundo maestro. Ahora bien, si es verdad que Siddhartha abandonó sus dos primeros maestros, lo cierto es que ellos tuvieron una influencia profunda en su pensamiento. En efecto, si bien Siddhartha rechazó la idea de que alcanzar trances meditativos sea respuesta suficiente al problema del sufrimiento, él nunca abandonó estas prácticas. Al contrario, como es sabido, la meditación es una de las prácticas centrales del budismo e incluso hoy en día a sus practicantes se les enseña cómo alcanzar la esfera de la nada y la esfera de ni percepción ni no percepción como parte de su entrenamiento. Sin embargo, para Siddhartha, la salvación definitiva requería algo más. Así,
Siddhartha intentó una práctica muy diferente, uniéndose a un grupo de 5 sharamanas que practicaban la extrema mortificación. Junto a ellos, Siddhartha experimentó con técnicas extremadamente dolorosas, como por ejemplo meditar la mayor cantidad de tiempo sin respirar, práctica que causaba intensos dolores de cabeza y la sensación de que todo el cuerpo estaba en llamas. Igualmente, Siddhartha habría conducido un ayuno extremo que habría debilitado seriamente su cuerpo. Mi cuerpo alcanzó un estado de demacración extrema. Por comer tan poco, mis extremidades se hicieron como los segmentos de una planta de bambú. Por comer tan poco, mi posterior se hizo como una pezuña de un camello. Por comer tan poco, las protuberancias de mi espalda se marcaron en, como nudos en una cuerda. Por comer tan poco, mis costillas sobresalían como vigas de un granero sin techo. Por comer tan poco, mis ojos se hundieron en lo profundo de sus cuencas y su destello era como el reflejo del agua al fondo de un pozo profundo. Por comer tan poco, mi cuero cabelludo se marchitó como una calabaza verde se marchita bajo el sol y el viento. Por comer tan poco, la piel de mi vientre se pegó a la de mi espinazo, de modo que si tocaban mi vientre, eh, por comer tan poco, la piel de mi vientre se pegó a la de mi espinazo, de modo que si tocaban mi vientre, tocaban mi espinazo, y, y si tocaban mi espinazo, tocaban mi vientre. Por comer tan poco, se orinaba o defecaba, perdía mi equilibrio y caía sobre mi rostro. Por comer tan poco, si intentaba aliviar el dolor de mis extremidades frotándolas con mis manos, su pelo podrido en sus raíces caía de mi cuerpo mientras me frotaba. Masakata Sutta. Aunque los textos no lo dicen explícitamente, este periodo de extrema autotortura probablemente fue inspirado por el jainismo, una religión sarmana que se originó poco tiempo antes del budismo y con la que comparte varias creencias. Según Mahavira, el fundador del jainismo, la clave para la salvación se encontraba en limpiar el alma, jiva, de todo el mal karma acumulado en ella, para lo cual era necesario hacer grandes penitencias y mortificaciones, las cuales también tendrían el efecto de hacer que el practicante sea maestro del sufrimiento y pueda liberarse de atadura terrenal. Sea cual fuera el caso, a pesar de intentar esta vía por varios años, Siddhartha finalmente concluyó que era un callejón sin salida. Lejos de liberarlo del sufrimiento, estas prácticas extremas solo parecían acrecentarlo. Así, Siddhartha llegó a la conclusión de que el camino de la salvación no podía hallarse ni en la vida de lujos como la que vio en su palacio, ni en una vida de mortificaciones extremas. El camino debe de hallarse en el medio. Entre, ese es el origen de la doctrina budista de camino medio, la creencia que
Para llegar a la iluminación es necesario rechazar una vida de placeres, pero también evitar una extrema mortificación, y razón por la cual los monjes budistas rechazaron prácticas de autotortura, los 5 charmanas, como los 5 charmanas con los que practicaban la mortificación extrema. Sin embargo, no fueron receptivos a su descubrimiento. Al contrario, al ver que Siddhartha empezaba a comer con normalidad, concluyeron que había fracasado al, aban- eh, al abandonarlos. La batalla contra Mara y el despertar de Buda. Los budistas afirman que después de haber recuperado su salud y sus fuerzas, que Siddhartha esta vez solo intentó otro camino. Así decidió sentarse a la sombra de un árbol con la firme resolución de no moverse de ese lugar hasta alcanzar la iluminación. Para ese momento, el perfeccionamiento espiritual de Siddhartha, el cual realmente había iniciado milenios en el pasado, estaba prácticamente completo. Fue en ese momento, sintiendo que el despertar de un Buda estaba próximo, que Mara decidió intervenir con la intención de detenerlo. ¿Quién es Mara? Al igual que en la tradición cristiana, Satanás tentó a Jesús en el desierto. En el budismo, Mara trató de evitar que Siddhartha se convirtiese en Buda. Así, Satanás y Mara juegan un papel similar en ambas tradiciones, un antagonista y obstaculizador. Sin embargo, uno debe ser cuidadoso al comparar a Mara y Satanás, pues ambas figuras provienen de tradiciones religiosas muy distintas, por lo que el paralelo no es exacto. En, el con, en concreto, pese a ser frecuentemente retratado como un ser demoníaco, Mara, propiamente hablando, no es un ser malévolo. Más bien, Mara es la deidad Deva, que personifica el deseo y la muerte, las cuales son dos caras de la misma moneda para el budismo. En efecto, para el budismo, el desear cosas, sean buenas o malas, es lo que causa que después de la muerte uno vuelva a renacer en una vida siguiente, cosa que te hará morir una vez más, si sucesivamente, y así sucesivamente. Al alcanzar la iluminación, los budas llegan a ver esto, y por lo que entienden que el camino para escapar definitivamente del ciclo de la vida y muerte es abandonar todo tipo de deseos. Así, por un lado, el objetivo de Mara es que las personas permanezcan dentro del mundo de los deseos, donde estarán obligadas a nacer, vivir y morir un número incalculable de veces. Los budas, en cambio, ofrecen una forma de escapar definitivamente de este mundo, precisamente abandonando todo deseo. Consecuentemente, los objetivos de Mara, precisamente abandonando todo deseo. Consecuentemente, los objetivos de Mara y los Budas se hallan en toda contradicción, razón por la que cuando Mara sintió que Siddhartha estaba a punto de convertirse en uno de ellos, decidió bajar de su cielo para prevenirlo. La batalla. Al principio Mara no se mostró directamente, sino que envió a sus 3 hijas
para que seduzcan a Siddhartha, hijas que en su tradición budista simbolizan el apego, Tana, la aversión, Arati, y la avaricia, Raga. Siddhartha, sin embargo, entendió que la belleza de estas mujeres era una simple ilusión y se mantuvo firme al ver a sus hijas derrotadas. Mara intentó otra estrategia, atentando esta vez sembrar miedo en la mente de Siddhartha. Así, Mara envió a un ejército de seres monstruosos para que ataquen al renunciante. Sin embargo, una vez más, Siddhartha se mantuvo completamente firme en su resolución y las armas del ejército de Mara fueron incapaces de tocarlo. Fue entonces que Mara en persona trató de detener a Siddhartha, ahora tratando de llegar a su mente de duda. Mara atacó a Siddhartha tratando de que éste se cuestionara a sí mismo sobre si tenía realmente la capacidad de convertirse en Buda. ¿No sería más fácil simplemente desistir y conformarse en tener una vida placentera? Sin embargo, Siddhartha simplemente tocó la tierra, llamándola como testigo de todos los sacrificios y esfuerzos que él había realizado a través de sus varias vidas. El cosmos entero bramó. Siddhartha se había ganado el derecho a crecer, que él podía llegar a su meta. Iluminación. Derrotado Mara, el último obstáculo en su camino de Siddhartha fue superarlo. Así, los textos budistas relatan que él pudo acceder a un estado de profunda concentración, dhyana, donde por fin descubrió los secretos que él estaba buscando. En ese estado, él pudo recordar millones de vidas anteriores como una cadena de existencia que se remontaba infinitamente al pasado, y entendió de manera clara las leyes que gobernaban el sufrimiento y la reencarnación. Igualmente, en ese momento, Siddhartha percibió de manera directa la verdadera naturaleza del universo en todas sus dimensiones. Entendió que la forma en la que cotidianamente se perciben las cosas, incluso la idea de que existe un yo, era realmente una ilusión. Pero lo más importante de todo, Siddhartha percibió con claridad el camino que esperaba, lejos del ciclo de vida, muerte y dolor que gobierna toda existencia. Nirvana, el escape definitivo del universo y el cese de todos los sufrimientos. Purificándose de modo completo, Siddhartha entró en el estado final de Nirvana, alcanzando finalmente su meta. Siddhartha se había convertido en el Buda. Los inicios de la Sangha. Aquí hacemos una pausa para continuar más adelante este ensayo sobre la ficción del Buda.